Cuando tu propia mente te dice que renuncies, debes ignorar tus pensamientos negativos y seguir adelante. Saludos buscadores de luz y bienestar. Hoy, quiero compartir una verdad fundamental que puede transformar sus vidas. El tema de hoy es simple, pero poderoso: no lo acepto. Estas 3 palabras encapsulan la esencia de la ley de la atracción y la metafísica. Permítanme explicarles por qué el rechazo de lo negativo puede atraer lo positivo a sus vidas de maneras asombrosas. Primero, debemos comprender que nuestras palabras y pensamientos son energía. La energía que emitimos atrae energías similares. Si aceptamos lo negativo en nuestras vidas, permitimos que esa energía se arraigue y crezca. No lo acepto se convierte en nuestro escudo, nuestra herramienta para rechazar lo que no deseamos experimentar. La ley de la atracción opera en base a la resonancia. Si emitimos vibraciones negativas al aceptar situaciones desfavorables, atraeremos más de lo mismo. Imaginen sus pensamientos y palabras como imanes. Al decir no lo acepto, están cambiando la polaridad de esos imanes hacia lo positivo. Ahora, pregúntense a ustedes mismos: ¿qué están aceptando en sus vidas que no desean? ¿Qué energías negativas han permitido que se arraiguen en su realidad? Al pronunciar no lo acepto, están dando un paso valiente para cambiar el rumbo de esas energías y atraer lo que realmente desean. Cuando decimos no lo acepto, estamos tomando una decisión consciente y poderosa. La clave para manifestar la realidad que deseamos es asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. La metafísica nos enseña que somos co-creadores de nuestra realidad, y nuestras decisiones moldean el curso de nuestra vida. Imaginen que la vida es como un lienzo en blanco, y cada pensamiento y palabra es un trazo en ese lienzo. Al decir no lo acepto, están tomando el pincel de la decisión y pintando sobre las experiencias no deseadas. Están afirmando su derecho a crear una realidad alineada con sus deseos más profundos. La decisión de no aceptar lo negativo es un acto de empoderamiento. No están indefensos ante las circunstancias, tienen el control sobre la energía que permiten en sus vidas. Este acto de decisión es como encender una luz en la oscuridad, disipando las sombras y revelando un camino más luminoso. Recuerden, la ley de la atracción responde a la claridad y la intención. Al decir no lo acepto, están enviando un mensaje claro al universo sobre sus intenciones. Están estableciendo un estándar para la calidad de vida que merecen y desean experimentar. Cuando decimos no lo acepto, estamos transformando la resistencia en resiliencia. La vida puede presentar desafíos, pero la manera en que respondemos a esos desafíos determina nuestra realidad. La resistencia nos mantiene atados a lo negativo, mientras que la resiliencia nos permite superar y aprender de esas experiencias. Imaginen que son árboles en un bosque. La resistencia es como permanecer rígidos frente a las tormentas de la vida, corriendo el riesgo de quebrarse. Al decir no lo acepto, están permitiendo que sus ramas se flexionen con el viento, adaptándose sin romperse. Están desarrollando una fortaleza interior que les permite enfrentar la adversidad con gracia. La metafísica nos enseña que nuestras creencias y pensamientos afectan nuestra realidad. Al rechazar lo negativo, están desafiando creencias limitantes que podrían estar impidiendo su crecimiento. Están cultivando un terreno fértil para sembrar las semillas de la positividad y el cambio. Recuerden que cada no lo acepto es un paso hacia la transformación personal. Están modelando su realidad a través de la elección consciente y la resiliencia. La ley de la atracción responde a esta actitud positiva, trayendo más experiencias que reflejan esa fortaleza interior. Al decir no lo acepto, también estamos practicando el arte de la gratitud en medio de la negación. La gratitud es un poderoso imán para atraer experiencias positivas. Al rechazar lo negativo,
estamos reconociendo conscientemente lo que no queremos, pero al mismo tiempo, estamos enfocándonos en lo que sí queremos. Imaginen la gratitud como un faro brillante en la oscuridad. Al decir no lo acepto, están apuntando ese faro hacia lo positivo. Están afirmando que merecen lo mejor y están agradeciendo de antemano por las bendiciones que están en camino. La ley de la atracción responde a la gratitud con abundancia. Al ser agradecidos, estamos alineando nuestra energía con la frecuencia de la prosperidad. Cada no lo acepto es una oportunidad para pivotar hacia la gratitud, incluso en las situaciones más desafiantes. La gratitud también tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. Al rechazar lo negativo con gratitud, estamos cambiando el foco de la escasez a la abundancia. Estamos diciendo al universo que confiamos en su capacidad para manifestar nuestras verdaderas intenciones. Al pronunciar no lo acepto, estamos creando un espacio sagrado para lo positivo en nuestras vidas. La ley de la atracción funciona en un universo de abundancia, pero a veces nuestra realidad está saturada con pensamientos y situaciones negativas. Al negarnos a aceptar lo negativo, creamos un espacio vacío listo para ser llenado con lo que realmente deseamos. Imaginen este espacio como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores de sus sueños. Al decir no lo acepto, están borrando las marcas de la negatividad y preparando el terreno para nuevas y vibrantes creaciones. Están dando la bienvenida a lo positivo al hacer espacio para su llegada. La metafísica nos enseña que el universo aborrece el vacío. Si creamos un espacio al negar lo negativo, el universo se apresurará a llenarlo con experiencias alineadas con nuestra intención. Este acto de creación consciente nos coloca en el asiento del conductor de nuestra realidad. Recuerden, cada no lo acepto es una afirmación de su derecho a una vida plena y satisfactoria. Están definiendo los límites de su realidad y estableciendo un estándar para lo que permiten en su espacio vital. La ley de la atracción responderá a esta declaración de intenciones con manifestaciones alineadas. La expresión no lo acepto también nos conecta con la fuerza transformadora del lenguaje. Nuestras palabras no son simplemente sonidos, son herramientas poderosas que pueden dar forma a nuestra realidad. Al decir no lo acepto, estamos utilizando el lenguaje para afirmar nuestra soberanía sobre nuestra experiencia. Imaginen las palabras como semillas plantadas en el jardín de sus pensamientos. Al pronunciar no lo acepto, están sembrando la semilla de la negación consciente. Están declarando que ciertos pensamientos y situaciones no tienen lugar en su realidad, y esa semilla germinará en experiencias más alineadas con sus deseos. La ley de la atracción responde al tono y la vibración de nuestras palabras. Al negar lo negativo con determinación, están emitiendo una frecuencia clara y poderosa. Están sintonizando su energía con el canal de lo positivo, atrayendo eventos, personas y circunstancias que reflejan esa vibración. Recuerden que cada no lo acepto es un acto de afirmación. Están afirmando su autoridad sobre su realidad y reclamando el derecho a una vida llena de bienestar y alegría. El lenguaje es el vehículo a través del cual manifestamos nuestras intenciones y al utilizarlo sabiamente, estamos dando forma a un futuro más positivo. La ley de la correspondencia, uno de los principios fundamentales de la metafísica, sostiene que lo de arriba es como lo de abajo, y lo de abajo es como lo de arriba. Aplicando esta ley a nuestra práctica del no lo acepto, encontramos un vínculo profundo entre nuestra actitud hacia lo negativo y las respuestas del universo. Imaginen un espejo cósmico, reflejando sus pensamientos y actitudes. Al decir no lo acepto, están puliendo ese espejo y exigiendo una correspondencia más elevada entre su interior y su exterior. Están alineando sus pensamientos con sus deseos, estableciendo un flujo armonioso entre su mundo interno y externo.
La negación consciente también desencadena una cadena de eventos en la que la ley de la correspondencia opera de manera magnífica. Cuando rechazamos lo negativo, estamos declarando que merecemos experiencias más positivas. Este acto de autoafirmación resonará en el universo, desencadenando respuestas que reflejan esa autovaloración. Recuerden, cada no lo acepto es una declaración de alineación con las leyes universales. Están reconociendo que son co-creadores activos de su realidad y que su vibración interna tiene un impacto directo en la calidad de sus experiencias externas. Antes de explorar más sobre la conexión entre la ley de la correspondencia y la práctica del no lo acepto, ¿quieres que continúe desentrañando este fascinante aspecto de la metafísica? La práctica del no lo acepto también nos brinda una herramienta poderosa para desafiar creencias limitantes que podrían estar frenando nuestro crecimiento. La metafísica nos enseña que nuestras creencias actúan como imanes, atrayendo experiencias que están en línea con esas creencias. Al negar lo negativo, estamos desafiando activamente esas creencias limitantes. Imaginen sus creencias como cimientos que sostienen la estructura de su realidad. Al decir no lo acepto, están examinando esos cimientos y reforzándolos con la fuerza de la negación consciente. Están proclamando que su realidad merece ser construida sobre la base de creencias que fomenten el crecimiento y la prosperidad. La ley de la atracción responde a la coherencia entre nuestras creencias y nuestras experiencias. Al desafiar creencias limitantes con un firme no lo acepto, están enviando un mensaje claro al universo. Están indicando que están listos para cambiar las viejas narrativas y adoptar creencias que reflejen su poder y capacidad para crear una realidad excepcional. Recuerden que cada no lo acepto es un acto de liberación. Están liberando creencias que ya no sirven a su mayor bien y abriendo espacio para nuevas y potentes convicciones. La negación consciente es un viaje hacia la expansión de la mente y la transformación de la realidad. La práctica del no lo acepto también nos guía a través de una profunda transformación emocional. Nuestras emociones son motores poderosos que influyen en la calidad de nuestras experiencias. Al negar lo negativo, estamos llevando a cabo una reconfiguración emocional que nos permite vibrar en frecuencias más elevadas. Imaginen sus emociones como un río que fluye a través de su ser. Al decir no lo acepto, están desviando ese río lejos de las aguas turbulentas de lo negativo hacia las aguas serenas de la aceptación consciente. Están tomando el control de la corriente emocional, eligiendo deliberadamente vibrar en armonía con lo que desean atraer. La metafísica nos enseña que nuestras emociones son indicadores poderosos de nuestra vibración interna. Al transformar nuestras emociones mediante la negación consciente, estamos ajustando la sintonía de nuestra frecuencia emocional. Estamos creando una melodía interna que resuena con las experiencias positivas que deseamos manifestar. Recuerden que cada no lo acepto es una afirmación de su derecho a sentirse bien. Están liberándose de la carga emocional de lo negativo y abriendo espacio para la alegría, la paz y la satisfacción. La ley de la atracción responde a esta transformación emocional con eventos y circunstancias que reflejan esa nueva vibración. Cuando decimos no lo acepto, estamos invocando el poder de la visualización consciente. La mente es una herramienta extraordinaria que puede dar forma a nuestra realidad. Al negar lo negativo, estamos guiando nuestra mente hacia la creación de imágenes mentales que reflejan nuestras intenciones más elevadas. Imaginen la mente como un lienzo en blanco donde pintamos con pensamientos y visualizaciones. Al decir no lo acepto, están borrando las imágenes no deseadas y pintando paisajes mentales que representan la realidad que desean experimentar. Están afinando su capacidad para visualizar con claridad lo que desean atraer. La ley de la atracción responde de manera poderosa a la visualización.
Al decir no lo acepto, están definiendo los contornos de sus visualizaciones, estableciendo límites claros sobre lo que permiten en su realidad. Están creando un mapa mental que guiará al universo hacia la manifestación de sus sueños. Recuerden que cada no lo acepto es una afirmación visual. Están utilizando la visualización como una herramienta consciente para diseñar su realidad. La claridad de sus imágenes mentales se convierte en un faro que ilumina el camino hacia las experiencias que desean atraer. Al pronunciar no lo acepto, también estamos canalizando una intención purificadora en nuestras vidas. La intención es un motor que impulsa la ley de la atracción hacia la manifestación. Al negar lo negativo, estamos emitiendo una intención clara de elevar la calidad de nuestras experiencias. Imaginen la intención como una luz brillante que ilumina el camino hacia sus deseos. Al decir no lo acepto, están enfocando esa luz hacia la purificación de su realidad. Están estableciendo una intención de liberarse de las energías no deseadas y atraer solo aquello que contribuye a su bienestar. La metafísica nos enseña que la intención es como una flecha lanzada al universo. Al lanzar la flecha del no lo acepto, están apuntando directamente hacia la esencia de lo que desean experimentar. Están marcando su trayectoria a través de la claridad de su intención. Recuerden que cada no lo acepto es una afirmación de su intención de vivir una vida plena y satisfactoria. Están purificando su realidad de influencias no deseadas y dirigiendo la corriente de su vida hacia la dirección que eligen. La ley de la atracción responde a esta intención con la manifestación de experiencias que reflejan esa pureza deseada. La práctica del no lo acepto también se extiende a nuestras relaciones personales. Al aplicar este poderoso enfoque en el ámbito interpersonal, estamos estableciendo límites saludables y cultivando conexiones que nos nutren. Imaginen sus relaciones como un jardín. Al decir no lo acepto en este contexto, están eliminando las malas hierbas de la negatividad y permitiendo que florezcan las flores de la positividad. Están creando un espacio relacional donde el respeto, la comprensión y el amor pueden crecer de manera abundante. La ley de la atracción opera en todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo nuestras relaciones. Al negar lo negativo en las interacciones, están estableciendo una vibración relacional que atraerá experiencias y personas que estén alineadas con esa vibración. Están invitando a relaciones más armoniosas y enriquecedoras. Recuerden que cada no lo acepto en el contexto relacional es un acto de autoafirmación. Están reconociendo su valía y estableciendo estándares para las relaciones que merecen tener. La ley de la atracción responde a esta afirmación personal con conexiones que reflejan su crecimiento y bienestar. Aplicar el no lo acepto en el ámbito financiero es un acto de empoderamiento que puede transformar nuestra relación con el dinero. Al decir no lo acepto frente a la escasez y la limitación financiera, estamos abriendo la puerta a la abundancia y la prosperidad. Imaginen sus finanzas como un río de flujo constante. Al decir no lo acepto a la falta y la carestía, están redirigiendo ese río hacia las aguas abundantes de la manifestación financiera. Están reclamando su derecho a vivir una vida económica plena y satisfactoria. La ley de la atracción opera de manera precisa en el ámbito financiero. Al negar la idea de la escasez y afirmar la abundancia con un claro no lo acepto, están estableciendo una vibración financiera que atraerá oportunidades y recursos alineados con esa vibración. Están cambiando la narrativa de sus finanzas. Recuerden que cada no lo acepto en relación con sus finanzas es un acto de liberación. Están liberando creencias limitantes sobre el dinero y abriendo espacio para nuevas posibilidades económicas. La ley de la atracción responde a esta liberación con la materialización de oportunidades financieras positivas.
Cuando dirigimos la práctica del no lo acepto hacia nuestra salud física, estamos desencadenando un proceso de sanación profunda. Al negar la enfermedad y la debilidad con un firme no lo acepto, estamos abriendo la puerta a la vitalidad y al bienestar físico. Imaginen sus cuerpos como templos de energía. Al decir no lo acepto a las dolencias y enfermedades, están activando una energía de resistencia y regeneración. Están reafirmando su compromiso con una salud óptima y estableciendo las bases para el florecimiento de su bienestar físico. La ley de la atracción también opera en el ámbito de la salud. Al negar las condiciones no deseadas y afirmar la salud con un claro no lo acepto, están estableciendo una vibración física que atraerá experiencias y circunstancias alineadas con esa vibración. Están cambiando la narrativa de su bienestar físico. Recuerden que cada no lo acepto, en relación con su salud, es un acto de empoderamiento. Están asumiendo un papel activo en su proceso de curación y liberando creencias limitantes sobre su salud. La ley de la atracción responde a este empoderamiento con la materialización de un estado de salud más positivo. Cuando aplicamos la práctica del no lo acepto a la manifestación de nuestros sueños y metas, estamos activando un poder transformador en la realidad. Al negar la idea de la inalcanzabilidad y afirmar la posibilidad con un decidido no lo acepto, estamos abriendo el camino hacia la realización de nuestros más grandes anhelos. Imaginen sus sueños como estrellas en el cielo de posibilidades. Al decir no lo acepto a la limitación y a la duda, están trazando una ruta clara hacia esas estrellas. Están afirmando su capacidad para materializar los sueños y estableciendo una conexión directa con el universo para hacerlos realidad. La ley de la atracción opera de manera precisa en el ámbito de la manifestación personal. Al negar la idea de que ciertos sueños son inalcanzables y afirmar la posibilidad con un claro no lo acepto, están estableciendo una vibración que atraerá oportunidades y recursos alineados con la realización de esos sueños. Recuerden que cada no lo acepto, en relación con sus sueños, es un acto de empoderamiento. Están liberando creencias limitantes sobre lo que pueden lograr y abriendo espacio para nuevas posibilidades. La ley de la atracción responde a este empoderamiento con la materialización de oportunidades que acercan sus sueños. Cuando aplicamos el no lo acepto, en la búsqueda de nuestra autenticidad, estamos dando un paso valiente hacia la expresión genuina de quienes somos. Al negar la conformidad con lo que no resuena con nuestra esencia y afirmar nuestra verdad con un claro no lo acepto, estamos abriendo el camino hacia una vida más auténtica y satisfactoria. Imaginen la autenticidad como la luz interior que guía su camino. Al decir no lo acepto a la presión de encajar en moldes que no les representan, están iluminando esa luz interior con mayor intensidad. Están proclamando su derecho a vivir según sus valores y creencias más profundas. La ley de la atracción también opera en el ámbito de la autenticidad. Al negar la idea de vivir una vida que no refleje su verdadero yo y afirmar su autenticidad con un decidido no lo acepto, están estableciendo una vibración que atraerá experiencias y conexiones alineadas con esa autenticidad. Recuerden que cada no lo acepto, en relación con su autenticidad, es un acto de liberación. Están liberando la carga de las expectativas externas y abriendo espacio para vivir en coherencia con su verdadero ser. La ley de la atracción responde a esta liberación con la manifestación de situaciones y relaciones que resuenan con su autenticidad. Al aplicar el no lo acepto en el ámbito espiritual, estamos iniciando un viaje profundo hacia la transformación de nuestra conciencia. Al negar la separación y afirmar la conexión espiritual con un decidido no lo acepto, estamos abriendo la puerta a una experiencia espiritual más plena y significativa. Imaginen la espiritualidad como un río que fluye hacia la conexión divina. Al decir no lo acepto a la ilusión de la desconexión espiritual y afirmar su unión con lo divino,
están redirigiendo ese río hacia aguas más claras y expansivas. Están reafirmando su conexión con el universo y abriendo espacio para una experiencia espiritual más profunda. La ley de la atracción opera de manera sutil en el ámbito espiritual. Al negar la idea de estar separados de lo divino y afirmar la conexión espiritual con un claro no lo acepto, están estableciendo una vibración que atraerá experiencias y percepciones alineadas con esa conexión espiritual. Recuerden que cada no lo acepto en relación con su espiritualidad es un acto de afirmación divina. Están liberando las limitaciones mentales sobre su conexión con lo sagrado y abriendo espacio para una experiencia espiritual más expansiva. La ley de la atracción responde a esta afirmación con la manifestación de una conexión espiritual más profunda y significativa. Cuando extendemos el no lo acepto al ámbito global, estamos participando en la co-creación de un mundo más positivo y armonioso. Al negar la injusticia, la desigualdad y la falta de compasión con un rotundo no lo acepto, estamos contribuyendo a la creación de un tejido global basado en la equidad, el respeto y la comprensión. Imaginen el mundo como un lienzo compartido. Al decir no lo acepto a las dinámicas destructivas y afirmar su compromiso con un mundo más justo y compasivo, están pintando pinceladas de cambio y transformación. Están participando activamente en la co-creación de un futuro que refleje los valores más elevados de la humanidad. La ley de la atracción también tiene un impacto en la escala global. Al negar la idea de que ciertos problemas son insuperables y afirmar su compromiso con soluciones positivas, están estableciendo una vibración que atraerá eventos y colaboraciones alineados con esa visión global. Recuerden que cada no lo acepto, en relación con la realidad global es un acto de responsabilidad compartida. Están liberando la apatía y abriendo espacio para la acción positiva en la construcción de un mundo mejor para todos. La ley de la atracción responde a esta colaboración global con la manifestación de cambios significativos. Cuando aplicamos el no lo acepto en el contexto colectivo, estamos sembrando la semilla de un empoderamiento que se extiende a través de comunidades y sociedades. Al negar la opresión, la injusticia y la división con un enfático no lo acepto, estamos contribuyendo a la construcción de un tejido social basado en la igualdad, el respeto y la solidaridad. Imaginen nuestras comunidades como jardines de posibilidades. Al decir no lo acepto a las estructuras que perpetúan la desigualdad y afirmar nuestra dedicación a comunidades más justas y unidas, estamos sembrando la semilla de un empoderamiento colectivo. Estamos participando activamente en la creación de un entorno que nutre y respeta a cada individuo. La ley de la atracción también influye en el ámbito colectivo. Al negar la idea de que ciertas comunidades están destinadas a la desigualdad y afirmar su compromiso con la equidad, están estableciendo una vibración que atraerá eventos y colaboraciones colectivas alineadas con esa visión compartida. Recuerden que cada no lo acepto, en relación con el entorno colectivo es un acto de empoderamiento conjunto. Están liberando la resignación y abriendo espacio para la acción colectiva en la construcción de sociedades más justas y cohesionadas. La ley de la atracción responde a este empoderamiento colectivo con la manifestación de cambios significativos en la dinámica social. Cuando aplicamos el no lo acepto en el contexto global y ecológico, estamos construyendo un puente hacia una conciencia planetaria más profunda. Al negar la destrucción del medio ambiente, la explotación desmedida y la falta de respeto por nuestro planeta con un firme no lo acepto, estamos contribuyendo a la transición hacia una relación más armoniosa con la Tierra. Imaginen nuestro planeta como un organismo vivo. Al decir no lo acepto a las prácticas que dañan la salud de la Tierra y afirmar nuestra responsabilidad hacia la sostenibilidad, estamos construyendo un puente hacia una conciencia planetaria más elevada. Estamos reconociendo que somos guardianes de este hogar compartido y que nuestras acciones afectan directamente al equilibrio natural.
La ley de la atracción también se extiende a la relación con nuestro entorno. Al negar la idea de que la Tierra es un recurso ilimitado y afirmar nuestra conexión consciente con la naturaleza, estamos estableciendo una vibración que atraerá eventos y movimientos ecológicos alineados con esa visión de respeto y preservación. Recuerden que cada no lo acepto, en relación con la salud planetaria, es un acto de responsabilidad global. Están liberando la indiferencia y abriendo espacio para acciones concretas en la preservación de nuestro hogar común. La ley de la atracción responde a este compromiso con la manifestación de cambios significativos en la relación entre la humanidad y la Tierra. Al aplicar el no lo acepto, trascendemos las limitaciones del tiempo y abrimos puertas hacia una realidad más expansiva. Al negar la idea de que estamos atados por el pasado o limitados por el futuro con un rotundo no lo acepto, estamos liberando la energía que nos permite vivir plenamente en el presente y crear conscientemente nuestro camino hacia adelante. Imaginen el tiempo como un río en constante flujo. Al decir no lo acepto a las limitaciones temporales impuestas por eventos pasados o futuros inciertos, están cambiando la corriente de este río hacia aguas más libres y expansivas. Están abrazando el poder de crear y transformar en el eterno presente. La ley de la atracción también opera más allá de las restricciones del tiempo. Al negar la creencia de que el pasado define irremediablemente el futuro y afirmar su capacidad para moldear el presente con un claro no lo acepto, están estableciendo una vibración que atraerá eventos y oportunidades atemporales. Recuerden que cada no lo acepto, en relación con el tiempo, es un acto de liberación. Están liberando las cadenas de eventos pasados que podrían limitarles y abriendo espacio para la creación consciente en cada momento. La ley de la atracción responde a esta liberación con la manifestación de experiencias que trascienden las limitaciones temporales. Cuando incorporamos el no lo acepto en nuestra percepción del destino, nos convertimos en co-creadores conscientes de nuestra realidad. Al negar la idea de un destino predeterminado y afirmar nuestro poder de elección con un resonante no lo acepto, estamos asumiendo la responsabilidad de dar forma activa a nuestro viaje vital. Imaginen el destino como un lienzo en blanco. Al decir no lo acepto a la noción de un destino fijo e inmutable, están tomando los pinceles de la libre voluntad y la elección consciente. Están participando activamente en la pintura de su propio camino, definiendo las experiencias que desean atraer. La ley de la atracción se magnifica cuando aplicamos el no lo acepto en la esfera del destino. Al negar la idea de que están destinados a ciertos eventos o situaciones y afirmar su capacidad para influir en su destino con un claro no lo acepto, están estableciendo una vibración que atraerá oportunidades y circunstancias alineadas con esa visión de un destino conscientemente creado. Recuerden que cada no lo acepto, en relación con el destino, es un acto de empoderamiento. Están liberando la creencia en un destino fijo y abierto a las infinitas posibilidades que la vida tiene para ofrecer. La ley de la atracción responde a este empoderamiento con la manifestación de un destino moldeado por sus elecciones conscientes. Al aplicar el no lo acepto en el camino de la maestría personal, estamos cultivando un terreno fértil para nuestro crecimiento y desarrollo. Al negar la complacencia, la autoduda y la falta de autoconocimiento con un enérgico no lo acepto, estamos abriendo la puerta a una maestría personal que se refleja en cada aspecto de nuestras vidas. Imaginen la maestría personal como un viaje continuo de autodescubrimiento y superación. Al decir no lo acepto a las limitaciones autoimpuestas y afirmar su compromiso con la mejora constante, están dando pasos decididos hacia la realización de su máximo potencial. Están reconociendo su capacidad para evolucionar y aprender a lo largo de su viaje. La ley de la atracción también influye en la maestría personal. Al negar la idea de que están limitados por patrones de pensamiento obsoletos y afirmar su capacidad para transformarse con un claro no lo acepto,
Están estableciendo una vibración que atraerá oportunidades y circunstancias alineadas con su evolución personal. Recuerden que cada no lo acepto, en relación con su maestría personal, es un acto de compromiso consigo mismos. Están liberando la resistencia al cambio y abriendo espacio para el crecimiento y la realización personal. La ley de la atracción responde a este compromiso personal con la manifestación de experiencias que reflejan su maestría continua. Cuando incorporamos el no lo acepto, en la búsqueda de la expansión del ser, estamos dando paso a un viaje profundo hacia la plenitud y la conexión universal. Al negar la limitación autoimpuesta y afirmar nuestra conexión con la vastedad del cosmos con un resonante no lo acepto, estamos abriendo las puertas a una expansión del ser que va más allá de los límites convencionales. Imaginen la expansión del ser como una inmersión en un océano infinito de posibilidades. Al decir no lo acepto a las creencias que restringen su existencia y afirmar su conexión con la totalidad del universo, están sumergiéndose en las aguas de la conciencia cósmica. Están reconociendo su papel vital en el tejido de la existencia. La ley de la atracción también se manifiesta en la expansión del ser. Al negar la idea de que están limitados por su identidad actual y afirmar su capacidad para expandirse con un claro no lo acepto, están estableciendo una vibración que atraerá experiencias y conocimientos alineados con su evolución espiritual. Recuerden que cada no lo acepto en relación con la expansión del ser es un acto de apertura. Están liberando la resistencia a su propio crecimiento y abriendo espacio para una conexión más profunda con la totalidad de la existencia. La ley de la atracción responde a esta apertura con la manifestación de experiencias que reflejan su expansión del ser. Al llegar al final de este viaje a través del no lo acepto, celebremos la transformación que esta poderosa práctica puede traer a nuestras vidas. Al negar aquello que no queremos aceptar y afirmar activamente lo que deseamos, hemos desencadenado un proceso de cambio profundo y significativo. Imaginen la transformación como una mariposa que emerge de su crisálida. Al decir no lo acepto a las limitaciones autoimpuestas y a las circunstancias no deseadas, están permitiendo que sus alas se desplieguen con gracia y libertad. Están abrazando una nueva forma de ser, más alineada con sus verdaderos deseos y potenciales. La ley de la atracción ha sido su aliada en este viaje. Al negar lo negativo y afirmar lo positivo con un claro no lo acepto, han establecido una vibración que atraerá experiencias y situaciones coherentes con su nueva mentalidad. Han co-creado conscientemente su realidad. Recuerden que cada no lo acepto es un paso hacia la autorrealización. Están afirmando su capacidad para dar forma a su destino y están abriendo espacio para la plenitud en todas las áreas de sus vidas. La ley de la atracción responde a este proceso de transformación con la manifestación de una realidad más alineada con sus intenciones. Celebremos, entonces, este poderoso viaje de no lo acepto. Han explorado cómo esta práctica, arraigada en la ley de la atracción y la metafísica, puede ser una herramienta fundamental para la transformación personal y colectiva. Ahora, tienen en sus manos la capacidad de aplicar este conocimiento y continuar manifestando la realidad que desean experimentar. En este viaje de descubrimiento y transformación, hemos explorado juntos el poder del no lo acepto, una herramienta que puede desencadenar milagros en nuestras vidas. Cada palabra compartida, cada concepto explorado, es una semilla plantada en el jardín de posibilidades que cada uno de nosotros cultiva. Quisiera agradecerles por ser parte de esta experiencia, por abrir sus corazones y permitir que estas enseñanzas resplandezcan en sus vidas. Pero no quiero que este sea el final, sino el comienzo de una conversación continua. En la caja de comentarios, les invito a compartir sus pensamientos, reflexiones y experiencias. Sus palabras son tesoros valiosos que enriquecen nuestra comunidad consciente, donde el intercambio de ideas se convierte en un faro para todos nosotros.
Si este viaje les ha tocado, si han encontrado inspiración o resonancia en estas palabras, les pido que expresen su apoyo dando un like a este video. No solo es un gesto simbólico, sino una manera de expandir la luz que juntos hemos encendido. Además, si desean que estas enseñanzas lleguen a más corazones, los invito a compartir este contenido con quienes crean que pueden beneficiarse de estas palabras. Juntos, podemos formar una red de transformación y crecimiento. Y para aquellos que aún no son parte de nuestra familia, les extiendo una cordial invitación a suscribirse a nuestro canal. Únanse a nosotros en este viaje continuo de descubrimiento y crecimiento personal. Gracias por ser parte de esta comunidad consciente. Sus pensamientos, su apoyo y su participación son esenciales. Sigamos co-creando un espacio donde la luz y la sabiduría fluyan libremente.